Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Estamos ya en la cuarta parte de nuestra serie, Amando la Verdad en tiempos de intercambio. Y es una realidad lo que hoy estamos viviendo respecto del cumplimiento de la palabra profética que el apóstol Pablo soltó de acuerdo a lo que la iglesia de los últimos tiempos estaría viviendo. Y él dijo, pero debes de saber que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales, amados hermanos, como ya lo hemos mencionado, urge que como cristianos nos volvamos más celosos de la verdad y abracemos la voluntad de Dios con todas sus implicaciones. Es decir, debemos de abrazar toda la Escritura, amar la Escritura, no solamente simpatizar con algunas porciones bíblicas, sino como Dios le dijo al profeta, cómete todo el rollo. Es decir, debemos de amar completamente la palabra de Dios y comprometernos con ella. ¿Por qué? Porque en este presente siglo hay un personaje muy interesado en que la iglesia deje de amar la verdad y abrace el error. Y ese personaje es Satanás. Mire, considere lo siguiente. Satanás suele ofrecernos la mentira disfrazada de verdad a medias, la cual se caracteriza por lo general por ser cómoda, condescendiente y no requiere de una acción inmediata. Lamentablemente, hoy muchos cristianos han sido sacudidos y han sido seducidos por la mentira. ¿Por qué? Porque no tienen fundamentos firmes. Recuerde lo que dice el salmista. Y él dijo, si los fundamentos fuesen quitados, ¿qué le quedará al justo? Y hoy la iglesia está atravesando no solamente por una crisis de fe, o podría yo completar y decir que esa crisis de fe que estamos viviendo es el resultado de una crisis de principios, una crisis de fundamentos. Como aprendimos en la sesión pasada y analizamos el texto sagrado, el profeta Oseas dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y si no estamos comprometiéndonos con la palabra de Dios, estamos nosotros, amados hermanos, exponiendo nuestra vida a las mentiras, al error, a la falsedad y a la seducción que el mundo intenta día con día establecer en nuestras mentes y corazones. Acompáñenme a segunda a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, y vamos a darle lectura a partir del verso 1. Tenemos ahí como un subtítulo, Pablo y los falsos apóstoles. Como ya mencionamos anteriormente, en este presente siglo no solamente hay falsos apóstoles, también hay falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros. Y lo que la verdad va a hacer es entresacar lo verdadero de lo que no lo es. Pero no vamos a poderlo distinguir si no conocemos la verdad. Por este motivo es que tenemos que aplicar la ley que Pablo expresó para sí mismo y para Apolos. Y fue de no ir más allá de lo que está escrito. Amar la verdad, amar la escritura, dejar de lado esa tendencia que tenemos por abrazar las sensaciones y las emociones. La gente hoy día está detrás de una emoción o una sensación. Si le provocas algo en sus emociones, la gente va a reaccionar de acuerdo a lo que provocaste. Por eso es que una iglesia que no conoce la verdad está expuesta a la manipulación. Y necesitamos abrazar la verdad. ¿Para qué? Para que la sola escritura, escuche lo que voy a decir, la sola escritura sea esa lámpara en mi caminar que me guíe a la acción que debo llevar a cabo, no por una emoción, por convicción. Amén. Y dice la escritura así, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio
Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿A quién le escribe el apóstol? Nada más y nada menos que a creyentes que lo han escuchado predicar, que lo han visto enseñar y que tienen fundamentos escriturales en su vida, pero que ninguna de estas cosas los exenta de estar siendo bombardeados en su fe día a día. Y por este motivo es que el apóstol dice: yo tengo un celo por ustedes, para que ninguno de ustedes se desvíe de la verdad, sino al contrario, se afirme en la verdad y pueda presentarse delante de Dios como una prometida, como una virgen. Y dice la palabra del Señor en el verso 4: si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si recibe un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. ¿Cuál era el problema que estaban experimentando los corintios? Pablo está observando y ellos están tolerando la manipulación de supuestos hombres de Dios que tergiversan la verdad para obtener ganancias deshonestas. Y esto hace que el apóstol arda en celo santo, y entonces tiene que escribirle a los corintios y decirles: lo que ustedes están haciendo no está bien. Porque si alguien viene y los manipula, si alguien viene y les hace sentir algo, ya ustedes están firmándole las escrituras de su casa, le están cediendo los terrenos, le están entregando las camionetas o le están dando una ofrenda, y solo por lo que ustedes están sintiendo, pero no por una convicción que proceda de la verdad. No es que esté mal que en algún momento el Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida de sembrar en el reino de los cielos. El problema, y en lo que estoy haciendo énfasis, es que una iglesia ignorante es susceptible a la manipulación. Y por eso tenemos que abrazar la verdad. Fíjese lo que continúa diciendo: pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles, y lo pone entre comillas. Quizá yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Eso se los he demostrado a ustedes de una y mil maneras. La sesión pasada les hacía la pregunta sobre qué tan valioso debe de ser el mensaje con el cual alimentamos nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu. Qué tanto como iglesia deberíamos de aquilatar una buena enseñanza. Lamentablemente, la iglesia del siglo XXI no está preparada en su paladar para degustar alimento sólido. La gran mayoría o el grueso de creyentes aún se alimentan de leche, y un altísimo porcentaje de estos se dejan llevar por sensaciones o emociones. Para un altísimo porcentaje de cristianos, un sermón está fantástico si se la pasaron durante esa predicación riéndose. Hoy estuvo pero increíble. ¿Y de qué hablaron? No sé, pero me sentí muy bien. Pero no así si el sermón nos incomoda. Hoy venía el pastor enojado. No sé, yo lo sentí. ¿No lo discerniste tú también? Fíjense, y lo matizamos de espiritualidad. Sí, como que se está frustrando. Pero en esta porción, el apóstol expresa que tal vez él no es muy bueno para comunicarse, porque recuerden, el que es bueno, un picudo para comunicarse es Apolos. Apolos es un hombre con mucho denuedo, con gracia, pero no tiene todo el conocimiento que tiene Pablo. Y Pablo dice: tal vez me falta tener el denuedo que otros tienen.
pero les he demostrado que la base de mi enseñanza es cristocéntrica. Es basada en las Escrituras y el espíritu con el cual se las comparto es el mismo espíritu con el cual Dios ha hablado al corazón del hombre. Mi motivación al enseñarles ha sido pura y eso se los he mostrado a ustedes de una y de mil maneras. Y luego comienza Pablo a decir, es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. ¿Sabes qué estamos viendo con la iglesia de Corinto? Sí, tienen al apóstol Pablo con ellos, pero son un montón de malagradecidos. No lo supieron honrar mientras él estuvo con ellos. Y Pablo, por amor al evangelio y para no ser tropiezo a ellos, jamás les expresó sus necesidades. Pero las otras iglesias que veían el trabajo que el apóstol estaba desempeñando en Corintios, le ofrendaban y le sembraban en su ministerio. Pero los de Corinto, ellos decían, pues, ¿es tan espiritual que no come? Es más, no tiene mujer ni tiene hijos. Pues, ¿para qué? No necesita el diezmo, no necesita la ofrenda, no necesita el regalo. Es más, he sabido que tiene un negocio. Y hasta donde sé, tiene 2 empleados, Aquila y Priscila. Se dedica a la fabricación de tiendas. Debe de tener muy buen ingreso. Y la gente se justificaba para no cumplir con su responsabilidad de iglesia. Si querían que él estuviera en todas las reuniones, si querían que él les bautizara, si querían que él les ministrara, si lo querían a él en los cursos de discipulado, pero no se querían comprometer con quien les estaba entregando su vida. Y por eso Pablo dice, es que ¿acaso yo cometí un error? Porque me sorprende, llega otro, los manipula y les saca todo lo que quiere. Pero yo que de buena gana he estado enseñándoles, ustedes ni unos tacos me invitan. En serio, es lo que está diciendo. No había tacos al pastor en ese momento, esos se dieron después del Coliseo Romano. No, no es cierto. Fíjese lo que continúa diciendo. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayudas para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, lea, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Ay, es que es bien orgulloso. No, él sabía que hablar de dinero con ellos, para ellos era tropiezo. Entonces Pablo decía, ¿para qué les digo? Nuevamente, ya lo saben. Si insisto, ni van a dar y se van a ofender. Amo más sus almas que el dinero que pudieran dar. Continúa la escritura diciendo, es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Tremendo el panorama que está viviendo la iglesia de Corinto. Ahora, usted debe de saber que Satanás tiene claro que
Para un cristiano que se aferra a la verdad, no hay forma de poderle estorbar en su avance espiritual. Satanás sabe que si un cristiano comienza a comprometer la verdad, él podrá entonces tener influencia sobre su vida y hacerle caer en el error. Hoy día escuchamos de manipulaciones, engaños, imposiciones e incluso de intimidación. Personas que viven con temor dentro de las iglesias debido a estos falsos ministros. ¿Por qué? Por un pueblo ignorante. Es que me están exigiendo tanta cantidad y si no cumplo ya, me dijeron que me van a maldecir en el nombre de Jesús. Créame, sucede. Y es más común de lo que creemos. Lamentablemente, amados hermanos, en todas estas expresiones de manipulación, engaño, imposición e intimidación, solo se expresa el firme deseo por mantener el control, aun cuando en ello se comprometa la verdad. De ahí que consideremos al anticristo no solo como una persona de carne y hueso, que en su momento va a liderar un movimiento en contra de Cristo y su iglesia, sino también apuntamos a un espíritu que abraza el error y que se opone a la verdad. Tal espíritu ha estado operando desde el principio. Satanás le dijo a Eva a través de la serpiente, no es cierto. Se estaba oponiendo a la verdad. Ya el espíritu del anticristo estaba operando. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses. Y eso es algo que debería de alertarnos respecto del tiempo en el cual estamos viviendo. Porque tal y como lo declara la Escritura, son tiempos difíciles. 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice la Escritura así: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el Señor. ¿Qué está pasando en Tesalónica? El espíritu del anticristo está operando. La esencia del error está tocando a la puerta de la iglesia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? No pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías. Ya había ahí pseudoprofetas que decían, así dice el Señor, ya vine por mi iglesia. Ustedes lamentablemente no estaban listos, pero no se alarmen, denme una indulgencia y en la tercera vuelta me los llevo. Y la iglesia ignorante le entraba. Créame, hay personas que se dicen ser algo y que están vendiendo la salvación en $1,000 y te dan tu certificado por año. Si ese año no falleces, tienes que volver a sembrar en su ministerio para que te den la posibilidad de que si algo te pasa tengas un seguro eterno para el siguiente año. Hay muchas manifestaciones de gente que se deja llevar por sensaciones, cree que es el espíritu en ellos y confunden a los más ignorantes. Hace años escuché el testimonio fidedigno y real de una persona que en medio de una reunión cayó a todos y dijo, así dice el Señor. Todos guardaron silencio. Y sin bromearte, continuó diciendo, ¡Feliz Navidad, pueblo mío!
Muchas iglesias han sucumbido ante espíritus engañadores. En una de las primeras congregaciones donde me corrieron, digo primeras porque no han sido las únicas, pero en una de las primeras iglesias donde me corrieron, operaba una supuesta profeta que podía con una fotografía decirte pasado, presente y futuro de esa persona. En otras congregaciones con firmas, te decían tú firma en un papel y yo te digo qué onda con esa persona, el Espíritu de Dios me lo va a revelar. Si has leído un poco las escrituras te vas a dar cuenta que lo que está operando detrás de estos supuestos ministros son espíritus de adivinación. Por la ignorancia del pueblo es que hoy abundan las manipulaciones, los engaños, las imposiciones y la intimidación. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Esos lobos rapaces vestidos de ovejas? No. La iglesia que no conoce la verdad, que no puede discernir y que no se afirma en los principios de la palabra de Dios para poder desenmascarar la mentira. Continuamos leyendo, dice el verso 3, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Pablo está apuntando al ministerio y a la manifestación en carne y hueso del anticristo. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Esta es la abominación de la cual habla Daniel. Pero Pablo ya nos lo está hablando en términos muy claros. Número 5. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. El espíritu del anticristo ya se está moviendo en este momento, pero la manifestación del hijo de perdición requiere de que aquel que le está estorbando sea quitado para que entonces éste tenga una plena manifestación. 8. Una vez que éste sea quitado, entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Yo creo que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y creo que están vigentes los carismas de Dios y creo que es vigente el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Pero también creo que hay muchos imitando el mover de Dios y en lugar de buscar algo genuino que poder ofrecerle al pueblo de Dios, recurren a la manipulación para ellos verse beneficiados. Ya les comenté en la sesión pasada de aquel pastor que le pagó a los niños para que cuando él orara se cayeran al suelo, y a uno que no le pagó llegó al final y entonces lo exhibió y dijo: dame mi dinero. ¿Cuál dinero? El que dijiste que me ibas a dar si me caía cuando oraras por mí. Y hoy tal vez no estemos hablando de que se les paga algo, pero ya es una fuerte intimidación la forma en la cual muchos ministros se manejan y hace que la gente de alguna manera ceda ante la insistencia del ministro. Mire, cuando es Dios manifestándose, no hay voluntad ni fuerza humana que pueda detener lo que el Espíritu Santo desea hacer. Pero
hay muchas técnicas, hay muchas formas que hoy día podemos ver dentro de las iglesias que rayan en un abuso de posición y manipulación. Hay personas que cuando van a ministrar a las personas, lo que hacen evidente es su deseo de vanagloriarse por el resultado aparente que pudiera observarse en aquellos que ministran. Sí, en algún momento les mostré que había algunos movimientos como el movimiento mareador. Mire, yo voy a ministrar a Joel y entonces lo tomo y empiezo a marearlo. Y así, sí, Señor, tócalo, tócalo. Y ya que está bien mareado, entonces lo empujo. O hay otros que, ven Andrés para que le hagas de su cachador. Tú eres el catcher. Tú ahí atrás, ahí, nada más por si cae. Tú no te quieres caer, ¿está bien? Pero ¿qué hacen las personas? Recibe, 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 y ya casi lo están torciendo. Recibe, recibe. Conocí la historia de un pastor que al ver que ese hombre no quería caer, lo dejó, se alejó, tomó vuelo, corrió, lo tlaqueó y después lo agarró a patadas para sacarle el espíritu de rebeldía que había en él. No muy lejos, a la pastora le sucedió en un congreso. Estaban orando por ella y recibe. No sentía la necesidad de caerse. Entonces la persona comienza a manipular la situación y comienza a decir: suéltala, Satanás, suéltala, deja que reciba del Espíritu. ¿Qué hace usted ante una multitud que lo está viendo? Lo que usted quiere ya es desafanarse de ese loco. Entonces lo que voy a hacer es me dejo caer. Hay personas que mira, solo sienten las manitas y ¿qué hacen? Ya, si no hubieran manitas detrás, ni se dejan caer. Es el círculo vicioso de la ignorancia que permite la manipulación y la mentira. Si fuera de Dios, ni siquiera esperaría que hubieran manitas detrás. Vendría Dios y lo tocaría, pero ¡ay, qué imprudencia! ¿Y cómo no pusieron a alguien? Si es de Dios, Dios se encargará. Dios le cuidará. Ahora, si él solito dice: no, yo quiero llamar la atención, porque hay protagonistas. Y se avienta solito, hasta se anda desnucando. Y si quería ver a Dios, pues ya se lo encontró cara a cara. Pero lo cierto, amados hermanos, es que hay un parámetro que debemos de preservar y es el de la verdad. Porque de otra manera nos salimos de ese parámetro y comenzamos a hacer cosas que, aunque tuvieron en un inicio el deseo de edificar espiritualmente, terminan siendo la expresión carnal de un deseo ajeno al corazón de Dios por hacerme quedar bien. Y entonces ya los formo a todos y los empiezo a aventar. Y ya que los tiré, ¿qué pasa? Estoy bien ungido hoy. Y le aseguro que más de 2 o 3 personas van a decir: esa persona está bien llena del poder, invítala. Y en otro lugar hace lo mismo. Y el punto no es qué pasa después de que yo lo toco en el terreno físico, sino es cómo mi ministración impactó su corazón y produjo un cambio o una transformación. Eso es lo que debería de impactarnos. Y no lo hago yo, soy un canal de la verdad. La verdad es la que lo produce, porque nada podemos contra la verdad sino a favor de ella. Amén. Gracias, Juan. Gracias, Andrés. Entonces el apóstol continúa hablando y él dice en el verso 10, desde el 9 dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. ¿Alguien dice por ahí:
hay una persona con un fuerte dolor en la columna y el Señor le va a sanar, pase aquí al frente, y pasa la persona y es honesta, lleva un grande dolor. Muévase. No puedo, inténtelo en fe, hágalo. Y multitudes viéndole. Qué pena, voy a dejar en mal al Señor. Es lo que la gente está pensando. Y entonces ahí los ves bien limitados. Eso, muy bien, muy bien. Vuélvalo a hacer. Ya está perdiendo el dolor. Y hay una presión psicológica sobre la persona, no tanto por qué va a decir el predicador, sino estoy dejando en mal a Jesús. Y sabe, el Señor no necesita la ayuda de ninguno de sus ministros. No me necesita a mí en absoluto para nada. Y si me usa es solo por su gracia y su misericordia. Así que la iglesia debe de amar la verdad y darse cuenta que hay cosas que aparentemente tienen una connotación espiritual, pero en esencia la perdieron. Ya es parte de una manipulación, de una mentira. Y fíjese, verso 10, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Es decir, el que no ama la verdad se expone a la mentira. Y la mentira tiene un poder seductor que atrae a aquellos que no aman de todo corazón la verdad. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Qué tremenda cosa. Si amáramos la verdad, tendríamos la luz suficiente para poder desenmascarar el error y que el poder del engaño no tuviera influencia sobre de mí. Mire, he sabido de creyentes de años en el evangelio, formados para pasar por una puerta de la bendición, o para que les hagan oración, o compran su aceitito, de una de las sectas más populares de la última década en México. Siga sufriendo. Sí, porque en realidad nunca usted para de sufrir, usted sigue sufriendo porque se hace miembro de ahí y le siguen sacando el billete. Pero ¿qué pasa? La gente tiene una esperanza, se enganchó al error y dice, no, es que ya hasta compré una astilla de la cruz. Tienen una astilla de la cruz, tienen un cachito del manto de Jesús, tienen unas gotitas de sangre también ahí ya en su vitrina, agua del Jordán, las piedras que puso como testimonio Josué al cruzar el Jordán. Eran solo 12 piedras para un monumento, ahora imagínense. Pero ¿por qué la gente cae en todo eso? Por ignorancia. La verdad está aquí. Porque ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación privada de nadie. No puede decir una persona, yo tengo la verdad absoluta. Quien posee la verdad absoluta es Dios y nos la revela a nosotros por su santo y divino Espíritu. Pero nosotros, los que ya hemos alcanzado el entendimiento y el discernimiento, tenemos la responsabilidad de valorar esa verdad. Amén. El verso 12 concluye diciendo, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Acompáñeme a Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18. Dice la Escritura, queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría,
Muchos son los anticristos que han surgido ya. ¿Se da cuenta? Estamos hablando del siglo I. No han pasado 100 años de que Jesús ascendió y comisionó a los discípulos. Y ya la iglesia está experimentando una ola de anticristos. Y gente que al rechazar la verdad fue seducido por la mentira. Muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Fíjese, verso 19, esto está tremendísimo, porque dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado en la verdad con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos amaba la verdad. Si no te conformas con la verdad, te saciarás de la mentira. Vuelvo a repetirlo, si no te conformas con la verdad, te saciarás de la mentira. Necesitamos amar la verdad en estos tiempos peligrosos. Por eso nuestra serie se titula Amando la verdad en tiempos de intercambio. Es un desafío para la iglesia hoy amar la verdad, porque todo el mundo quiere intercambiar algo con Dios. Quieren comprar la salvación, quieren comprar sanidad, quieren comprar el favor de Dios. Realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Verso 20 dice, todos ustedes en cambio han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Han recibido al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está con ustedes y no puede seducirles la mentira, porque conocen la verdad. Y el verso 21 es muy interesante, dice, no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿cómo es que los testigos de Jehová, antes de emplear su nueva traducción o su traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, usaban la Reina Valera versión 60? Mucha gente hoy está satanizando la NBI. Pregunto, ¿cuántas sectas han surgido de la NBI? ¿Cuántas han surgido de su amada y preciada Reina Valera versión 60? No está en la traducción, está en quien lo enseña. Y si no amamos la verdad, vamos a tergiversar hasta Juan 3:16. Esa gente no se conformó a la verdad y salió de la verdad sin portar la verdad, tergiversándola, abrazando el error y contaminando a otros. No tienen al Espíritu. Y lamentablemente tuercen la verdad para extraer de ella mentiras. No, es que la NBI es una Biblia mutilada, le hago un paréntesis. Y ya no está el verso que dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos son uno. Está en contra de la Trinidad. Hey, momento, si tú has leído la Escritura, entenderás que ninguna doctrina de la palabra de Dios se sustenta en un solo versículo. Si es una doctrina bíblica, está apoyada por muchos pasajes. Y si no está en esta traducción de la Biblia, es porque en los textos masoréticos, que son las copias de las copias más antiguas, ese pasaje no aparece. Se llega a la conclusión de que después de la Vulgata se introdujo. No es herejía,
sintetiza la doctrina. Tenerlo o no tenerlo no cambia la verdad. Porque la verdad es que tenemos un Dios trino. Y no importa que en toda la escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, no exista la palabra Trinidad. Eso no implica que esa doctrina no sea bíblica. Es bíblica porque la escritura la sostiene y no con un texto. El problema es que como no conocemos la escritura, nos rasgamos los vestidos por los mensajes que andan de spam en todo WhatsApp y Facebook y decimos, ay no, ese es del diablo. Tal vez el pastor Samuel nos está llevando por un mal camino. Juzgue usted mismo si la enseñanza que usted recibe corresponde o no a la escritura. Sea como los discípulos de Berea. No se quede con lo que yo digo. Usted en su casa vuelva a poner el CD y con su Biblia ahí. ¿Qué haces? ¿Escuchas? No. Estoy investigando a ver si es verdad que lo que el pastor está diciendo tiene que ver con lo que está escrito. Tan simple como eso. Dice la escritura, continuamos leyendo. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Profundiza en tu relación con el Espíritu Santo para que Él te revele la verdad y entonces no seas víctima de un engaño. Amén. Ahora, ¿cuáles podrían ser los síntomas de una verdad adulterada? ¿Cómo podemos descubrir el error detrás de una aparente verdad? Bueno, primero tenemos que conocer la verdad para saber cuándo ésta es diluida. ¿Hay algún fan aquí? Fan de la Coca-Cola clásica. No, hermano, eso es del diablo. Nadie de nosotros tomamos coca. Muelen niños. César Neftalí, un amigo mío evangelista, decía, él salió de una secta satánica y luego me decía, pastor, ¿sí sabe que la coca es del diablo? O pues dices tú, chícharo. Sí, por eso hay que acabar con ella, deme una grande. Ya saben, chistes ministeriales. Ay. Pero bueno, el punto es que tienes que conocer la verdad. Quien sea fan de la Coca-Cola original, no le venden piñas con una Red Cola. Te la van a servir y vas a decir, ¿qué rayos es esto? Yo no soy fan de ninguno de esos, pero es un símil y un ejemplo que se aplica en muchas cosas. Si conoces lo auténtico, no te venden la mentira. ¿Ok? Entonces, si conozco la verdad, si conozco las escrituras, si he tenido una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me ha estado mostrando la verdad, para mí va a ser sencillo encontrar el error cuando yo descubra una verdad diluida. Sí dice verdad, pero no toda la verdad. Dios te ama. Sí, es verdad. Te ama tanto que envió a Jesús. Es verdad. Prefirió quedarse sin su hijo que perderte una eternidad. Es verdad. Tú al creer en Él eres salvo. Es verdad. Así que no importa lo que hagas, serás salvo siempre,
salvo. Una verdad diluida. Y mucha gente hoy está viviendo con verdades diluidas en su vida. Es decir, llevan el mandamiento a nivel de preferencia personal. Ya no es lo que la Escritura dice, es lo que yo siento que dice. Es lo que a mí me gustaría que dijera. Ya no es qué dice y qué quiere decir lo que dice la Escritura. Es lo interpreto de acuerdo a mi conveniencia. Entonces, hago del mandamiento una preferencia personal. Y si ya es una preferencia personal, ¿qué cree? Si quiero, lo hago. Y si no, también. No se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Es una sugerencia? ¿Dios me lo sugirió? Si quiero, lo hago. Si no quiero, no lo hago. Eso no se ve en una asistencia, no se deje engañar. Hay personas que queriendo estar no pueden estar. Y hay personas que vienen pues porque no se quieren aburrir. Dicen, ¿para qué me quedo en la casa? Allá las sillas están cómodas y allá puedo roncar bien. Entonces, ese parámetro no es justo para evaluar. No es correcto. Quien juzga todas las cosas es Dios. El punto es, si yo estoy considerando los mandamientos de la Escritura como eso, mandamientos, o los he diluido hasta el punto que sean preferencias. No amen de palabra, sino con hechos y verdad. Ay, a la hermana Marina sí la quiero, pero ay, a Álvaro no, ni me hablen de él, no me sonríe. Álvaro siempre le sonríe a todos. Pero usted ya hizo del mandamiento una preferencia personal. Y no se siente mal en su conciencia porque usted ya lo diluyó. Para usted está bien amar a unos y a otros no. Existe el otro caso, cuando exaltamos nuestras preferencias. Entonces hago de mi preferencia un mandamiento. La falda hasta abajo del talón, no importa que se ensucie, pero abajo, así tiene que cubrirte la planta del pie. Eso es santidad a Jehová. ¿En serio? Mi preferencia a nivel de mandamiento. En el primer caso, cuando diluimos la verdad, nos volvemos una iglesia libertina. En el segundo caso, cuando se exaltan mis preferencias personales y se suben a nivel de mandamiento, me convierto en un legalista. ¿Y sabe? Estas dos actitudes dañan profundamente la verdad y los corazones de aquellos que desean acercarse a Dios. Solo la verdad, tal cual es, nos permite mantener el equilibrio en nuestra vida espiritual y nos permitirá crecer de forma correcta y saludable. Por eso Pablo escribe en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos. Hay otros que han sido constituidos por ellos mismos, no por Cristo. ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo saber? Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Créame, usted esté expuesto a mentiras y aliméntese con ellas y comenzará a cambiar su percepción eterna en poco tiempo. Por eso es de gran valor
el mensaje que recibimos y con el cual nos alimentamos. Y no quedarnos simplemente con lo que dice el pastor, el predicador, el maestro. Ir a las Escrituras y corroborar que el espíritu con el cual fueron inspiradas sea el mismo espíritu con el cual se está enseñando. ¿De qué otra manera yo puedo darme cuenta que una verdad está adulterada? Cuando existe contaminación espiritual. Vaya conmigo a Gálatas 2:4. Fíjese, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. ¿Cuál es el contexto del pasaje? ¿Qué está pasando en la iglesia de Galacia? Bueno, pues que algunos judíos se han convertido, lo pongo entre comillas, al evangelio, pero ellos quieren seguir judaizando. ¿Le suena similar? Como que este movimiento comienza a surgir nuevamente hoy. Ya no puedes llamar al Señor Jesús. Ya tienes que expresar su nombre arameo, hebreo. Si no, Dios no lo va a oír. Ya tenemos que celebrar el calendario judío, cuando en realidad la Escritura establece que Cristo es el fin de la ley. Es decir, en Cristo toda la ley está cumplida. El punto es que estos hermanos que recién se estaban convirtiendo al evangelio, y lo vuelvo a poner entre comillas, tenían una preferencia personal que le estaban elevando a nivel de mandamiento. La circuncisión fue mandamiento para el pueblo judío, pero no para el pueblo gentil. Y su preferencia personal los llevaba al punto en el cual comenzaban a contaminar la verdad y les decían: es que tú no vas a ser salvo hasta que no te circuncides. Y eso comenzaba a generar un revuelo tal en el que ellos caían en la trampa de creer que ya no era solo la gracia la que les podía permitir ser salvos, sino que ahora intervenían sus obras. Y por eso Pablo tiene que escribir en el capítulo adelante: no es por obras, para que nadie se jacte. Entonces encontramos que hay enseñanzas que están contaminadas por mi experiencia personal, por mis emociones, por mis sentimientos o por mis prejuicios. No podemos comprobar lo que decimos bíblicamente, pero nos dejamos llevar por lo que sentimos. Cuidado. Puedes cometer el error que cometió el pueblo de Israel cuando se les dio a escoger entre Jesús y el asesino. Y ellos dijeron: danos a Barrabás. Porque desconocían la verdad. El mismo Pilatos le preguntó a Jesús: ¿cuál es la verdad? La tenía frente a él y no podía verla porque no estaba relacionado con él. Tremenda cosa, ¿no? Y sí, va a haber gente dentro de las congregaciones que por falta de cuidado pastoral comienzan a ocupar lugares de influencia y comienzan a contaminar a la grey con ideas equivocadas. Y esto no lo puedo referir a nadie más como responsable, sino al pastor. El pastor es responsable
de aquellas personas que pone a ministrar. Por eso Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: te doy un consejo, no le des autoridad a cualquiera. Consérvate puro. No participes en pecados ajenos. Si vas a poner a alguien en un nivel de autoridad, es que podrías meter las manos al fuego por esa persona. ¿Qué otra forma puedo yo entender que me da un síntoma de que una verdad está adulterada? Cuando se tergiversa la verdad, es decir, cuando la saco de contexto y la violento para que diga lo que quiero que diga. Vaya conmigo a segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Verso 16. Segunda de Pedro 3:16. Dice la palabra de Dios: en todas sus cartas, Pedro está hablando de la enseñanza de Pablo, y dice: en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. O sea, la revelación que tiene Pablo no la digiere cualquiera. Requieres profundizar en el estudio de la Escritura para comprender la doctrina que traía Pablo, no porque fuera un evangelio diferente. Era el mismo evangelio que tenía Pedro, pero en profundidad lo aventajaba muchísimo. Y el punto es que Pedro lee las cartas de Pablo y dice: es que este cuate está en un nivel de profundidad espiritual y entendimiento del evangelio mucho más alto que yo, lo debo de reconocer. Él conoce el evangelio de Jesucristo mejor que yo. Y él dice: en sus cartas hay algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Es decir, ya desde el Antiguo Testamento, los ignorantes e inconstantes tergiversan la verdad para darle sentido a su pretexto. Y podríamos hablar de muchos temas escabrosos que solo tienen una respuesta viable a la luz de la Escritura. Otra señal de que la verdad está siendo adulterada es cuando detrás de la proclamación existe una autojustificación. La autojustificación es un argumento que algunos emplean para proclamar la ley para todos, pero la misericordia para ellos. En otras palabras, son personas que se justifican ante los demás, declarando que los principios y leyes eternas no se aplican para ellos. No, para mí no. ¿Por qué no? Pongo un ejemplo. Te estás devorando a la congregación en tu sobremesa. Y de repente alguien como que le cae el 20 y dice: oye, ¿no te acuerdas que la Escritura dice que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado? ¡Ay, ya vas a empezar! No me digas, porque yo lo estoy diciendo para aclarar las cosas que podemos mejorar. Entonces estamos tergiversando el argumento y decimos: aplica para otros, pero no para mí, porque Dios conoce mi corazón. Y entonces, cuando hay una justificación, te das cuenta que la verdad que está sosteniendo esa vida está siendo adulterada. Último síntoma de una verdad adulterada es la intimidación. Sobre todo este hecho se da cuando se falsean las manifestaciones del Espíritu o cuando se busca imponer una acción.
Como ya mencionamos, hay personas que ceden por presión, por pena, por temor, por ser considerados incrédulos, y ceden, cuando en realidad en el ministerio de Jesús jamás vemos al Señor manipulando a nadie. Incluso hay un pasaje en Marcos 8, verso 23, cuando una sanidad no se realiza en un solo acto. Jesús le dice a ese hombre, ¿ves? Vamos a leerlo para que lo vea. Marcos capítulo 8, versos 23 al 25. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la Escritura. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Ya veo algo, pero la verdad, como que todavía no estoy bien. Yo no veo a Jesús diciéndole, es que te falta fe. No, ¿qué hace Jesús? Muestra humildad ante el Padre y continúa ministrando la sanidad. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. ¿Cuántas veces a la gente se le presiona para que diga que Dios está produciendo algo? Y si las personas no caen en esa manipulación, se les juzga. Lo que deberíamos de buscar es siempre movernos en la verdad, evitando manipulaciones, evitando situaciones que puedan traer a futuro descrédito al mensaje del Evangelio. Amén. Póngase de pie, vamos a concluir leyendo esta cita del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 17 al 18. Y lo leemos juntos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Creo que el apóstol Pedro sintetizó todo lo que esta noche vimos y la importancia que tiene el que nosotros amemos la verdad. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes.